Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar con el señor Fernando Ramírez Serrano acerca del abordaje de la violencia relacionado con el fenómeno de las drogas. Pero antes de entrar con nuestro tema del día de hoy, voy a presentarles a nuestro invitado. El señor Fernando Ramírez Serrano es director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Penal de la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes. Cuenta con una diplomatura internacional en pluralismo jurídico de la Escuela de la Magistratura de Perú. Bienvenido, un honor tenerlo con nosotros en este programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, doña Angélica. Muy buenos días y gracias por la invitación. Un gusto saludarle nuevamente. Bueno, para entrar en contexto, me gustaría que nos hiciera una breve radiografía de lo que es el tema de la violencia relacionado al fenómeno de las drogas en Costa Rica, por favor. Muchas gracias, doña Angélica. Bueno, efectivamente el ICD, el instituto que dirijo en este momento, es el órgano rector en materia de drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Producto de ello, nosotros tenemos a nuestro cargo estar realizando estudios y análisis sobre el fenómeno de las drogas. Contamos con una serie de unidades que realizan estos análisis, tanto desde la parte preventiva como desde nuestro observatorio de drogas. Y a partir de ahí recopilamos la información que es la que permite determinar qué es lo que está sucediendo en estos momentos con respecto a las drogas y a la delincuencia que venía relacionada con esto. Efectivamente hemos encontrado una alta incidencia de violencia que está íntimamente relacionado con el fenómeno de las drogas, y las drogas desde su ámbito más general, entiéndase, desde el narcotráfico en sentido estricto, así como el de las personas consumidoras que tienen un gran problema en esta situación y que los hace o les impide poder salir de este consumo problemático en el que se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, se han venido a instaurar diferentes organizaciones criminales que provienen de países vecinos, quienes se han establecido en el país y a partir de ahí han desarrollado estructuras para lo que es el comercio ilícito de sustancias psicotrópicas. Estas son las que se envían hacia el exterior, hacia Europa, hacia Estados Unidos y demás, que son los principales mercados hacia los cuales se envían las drogas. Y aquí el fenómeno de violencia es un fenómeno muy específico, tiene que ver con lo que es ajustes de cuenta por pérdida de paquetes o equipos de drogas, dineros, entre otras circunstancias. Luego tenemos el fenómeno del narcotráfico para lo que es el tráfico local, y aquí es donde le es más palpable a la población el daño y la violencia que se está generando. ¿Por qué? Porque es lo que se siente en las comunidades, es lo que se puede observar. Es precisamente ese búnker en la comunidad que las personas adictas acuden a él para poder obtener las drogas, pero que además para poder obtener el dinero y tener acceso a esa droga necesariamente recurren a lo que es robos, a lo que son estafas, a lo que son una serie de situaciones que afectan a la comunidad de ahí y que además tiene el gran problema de que muchas veces involucran a los jóvenes del lugar. Y entonces ahí empezamos a ver cómo estas organizaciones criminales locales empiezan a reclutar a los jóvenes para que se conviertan en expendedores de drogas en los centros educativos, para que empiecen a formar parte de la organización en lo que es los sicariatos, entre otras circunstancias, y es lo que en este momento es el fenómeno de violencia que estamos viviendo y que lamentablemente los costarricenses estamos sintiendo. Nos sentimos agobiados, vemos cómo aumentan la cantidad de homicidios, ya rondamos por los 500 homicidios en este año 2023, pero además hay un aumento significativo en lo que son los delitos contra la propiedad, porque precisamente ha existido una situación bastante compleja en cuanto a la atención de este fenómeno. ¿Cuáles serían entonces, enumérelas por favor, las principales causas que llevan a los costarricenses al uso de drogas? Bueno, nosotros hemos realizado varios estudios sobre el particular. Hay que diferenciar que existen drogas lícitas y drogas ilícitas.
Pero una de las principales razones por las cuales las personas recurren al consumo de las sustancias psicotrópicas es precisamente el estrés. Dentro de un estudio que habíamos realizado recientemente sobre el consumo de sustancias psicotrópicas ilícitas, se determinó que hay un alto consumo de clonazepam, de diazepam, entre otras sustancias, precisamente porque las personas tienen altos niveles de estrés. El trabajo, la familia, conciliar esto con sus obligaciones dinerarias, entre otros, les genera llegar a consumir esto. Y lamentablemente ha existido un uso inadecuado de estas sustancias. Pero también en lo que refiere a las drogas ilícitas, bueno, pues tenemos una situación de un problema de pérdida de valores en la sociedad costarricense, de una ausencia de la familia, de la educación, inclusive de la iglesia en estos procesos para que orienten a los jóvenes y evitar de que estos vayan a involucrarse en el consumo de las sustancias ilícitas. ¿Cuáles son las drogas más consumidas en nuestro país y quiénes son los usuarios, las personas usuarias? De acuerdo con el último informe y estadística que había emitido el IAFA, las drogas más consumidas son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Y estas son consumidas por personas adultas jóvenes. Pero no podemos perder de vista de que los jóvenes menores de edad también están incursionando en este consumo de drogas. ¿Qué es lo que pasa y cómo es que se determina esto? Y aquí es donde eventualmente puede existir algún sesgo en cuanto a la información que se recaba a través de esta encuesta que desarrolla el IAFA, y es precisamente que esto es una encuesta, es una entrevista que se le realiza a la persona y se le pregunta, bueno, ¿usted alguna vez ha consumido alguna bebida alcohólica? ¿Usted alguna vez ha consumido tabaco? ¿Alguna vez ha consumido marihuana? Y bueno, pues puede ser que en las respuestas no necesariamente la persona sea lo suficientemente sincera para admitir de que ha consumido alguna sustancia de estas. Sin embargo, sí se ha identificado de que estas son las principales, las drogas, alcohol, tabaco y la marihuana. ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia debido al uso de drogas en Costa Rica? Vamos a ver, si vemos la manera en que el legislador estableció y desarrolló la ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado, podemos ver que el legislador pensó en que esto era un fenómeno multidimensional y que aquí el daño que se genera es a la salud pública en general. Se ven afectados las personas consumidoras, pero también de manera colateral sus familias, quienes tienen a su cargo o dentro de esta situación alguna de estas personas consumidoras. También tenemos a personas que consumen y que se encuentran en un estado de embarazo y que le va a generar repercusiones a esa gestación que se está desarrollando. También tenemos familias en donde las personas menores de edad se han involucrado en el consumo de sustancias psicotrópicas. Entonces, si hablamos de víctimas, hablamos de que todos los costarricenses estamos siendo víctimas de alguna u otra forma del fenómeno de las drogas y la violencia que esto está generando. La sociedad en general. Correcto. Bien, licenciado, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. ¿Sabía usted que como persona agremiada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene el beneficio de utilizar las áreas deportivas y recreativas en la sede central y en las sedes de Pérez Celedón y Punta Arenas? Como agremiada o agremiado de la institución puede utilizar el gimnasio biomecánico, las canchas de tenis, canchas de fútbol, gimnasio multiuso, piscina, entre otros. Aproveche las distintas instalaciones deportivas y recreativas que le ofrece nuestra institución e incluso le invito a incorporarse a uno de los equipos que pertenecen al colegio. Mejore su bienestar y calidad de vida practicando el deporte de su preferencia. Asimismo, las personas agremiadas pueden participar en distintos grupos como atletismo, yoga, tenis, natación, adultos mayores, fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino, fútbol desde los 25 y hasta los 60 años, entre otras disciplinas deportivas. Para más información puede consultar a través de los medios que aparecen en pantalla. Gracias por
por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad estamos conversando acerca del abordaje de la violencia relacionado con el fenómeno de las drogas, con el licenciado Fernando Ramírez Serrano. Licenciado, ¿cuál es el abordaje que realiza el país en relación a la violencia y el fenómeno de las drogas? Bueno, en este momento se están desarrollando una serie de programas que involucran no solamente al Instituto Costarricense sobre Drogas, sino también al Ministerio de Seguridad Pública y la cooperación internacional a través del gobierno de los Estados Unidos, que es un programa que se llama Sembremos Seguridad. Este programa Sembremos Seguridad lo que busca es identificar el fenómeno de la violencia en diferentes cantones del país para determinar cuáles son los que tienen la principal incidencia de situaciones de violencia y a partir de ahí empezar a desarrollar las acciones. El Ministerio de Seguridad Pública ha desarrollado toda una estrategia y un análisis de la información de cuáles son estos nodos demandantes o estos lugares en donde es indispensable la presencia policial, pero a través del INL, la Embajada de los Estados Unidos, y del ICD se da el apoyo en lo que son los temas de prevención. ¿Cómo abordamos esto? Porque el tema de la violencia no se elimina solamente con mandar más policías a la calle o tener mayor presencia policial en una comunidad. Necesitamos tomar acciones de carácter preventivo para que evitemos que los jóvenes se involucren en este tipo de actividades. Entonces, el ICD, con la Unidad de Proyectos de Prevención, financia una serie de fundaciones y asociaciones que se encargan de abordar la situación de las drogas, no solamente en cuanto a la prevención del consumo, sino también a la prevención en general y de qué forma se puede aportar en las diferentes comunidades. Y el INL también apoya económicamente a estos programas de Sembremos Seguridad, dentro de los cuales se cuenta con ligas atléticas que buscan involucrar a los jóvenes en el tema de deportes, pero también tenemos otros proyectos que desarrolla una fundación denominada Luciérnaga, que busca dar herramientas de trabajo a las personas para que puedan involucrarse en alguna fuerza laboral. Entonces ellos identifican en la zona cuáles son las necesidades que tienen en cuanto a personal, en una panadería, en una ferretería, en construcción, y a partir de ahí le brindan a esta comunidad, a un grupo de personas, una capacitación para que después puedan incorporarse dentro de esta fuerza laboral. Entonces, son acciones que se vienen desarrollando ya no de manera desordenada, sino a través de elementos objetivos que permiten identificar cuáles son los nodos que requieren, o los lugares o cantones que requieren una urgente atención, y a partir de ahí centrar las acciones que se van a desarrollar, tanto desde el punto de vista preventivo como represivo. Licenciado, ¿el abordaje que realiza el país es suficiente o usted cree que se requiere más legislación o políticas públicas para abordar este flagelo, este importante tema? El ICD tiene la importante y gran responsabilidad de desarrollar las políticas públicas en relación con las drogas. Actualmente tenemos la Política Nacional de Drogas, que tiene una vigencia del 2020 al 2024, está más bien próxima a finalizar, y tendremos que desarrollar las acciones necesarias para evaluar los alcances que tuvo esta política nacional. Sin embargo, estamos en constante análisis y evaluación del fenómeno que está ocurriendo. No podemos decir de que las acciones son suficientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos van alcanzando. Determinamos realizar alguna acción en cuanto a un tema específico, pero cuando pensamos que ya fue abordado y que fue solucionado, vemos que por otro lado nos salta alguna otra necesidad. Y por eso la importancia de que nuestra Política Nacional de Drogas tiene una vigencia de 4 años. Tenemos una Estrategia Nacional de Drogas que es mucho más amplia, que tiene una vigencia de 10 años, que va del 2020 al 2030, y es así, establece los pilares fundamentales o básicos para el desarrollo de las políticas nacionales sobre drogas. Pero a partir de ahí entonces vamos evaluando, y por eso además es importante tener claro que esa Política Nacional de Drogas no está escrita en piedra, está sujeta a modificaciones, a determinar cuál es la realidad y cuáles son las situaciones que se están presentando, porque evidentemente lo que estamos viviendo hoy, 2023, no es la misma situación que vivíamos cuando estábamos en época de pandemia o en el momento en que se estaba desarrollando esta política nacional sobre drogas. Hay realidades que nos van alcanzando, insisto,
y que necesariamente debemos de tomar acciones para ello. Dentro de esta política nacional sobre drogas, nosotros también en ocasiones realizamos propuestas de modificaciones legislativas o realizamos proyectos de ley que estimamos son necesarios para abordar el fenómeno. Siempre dentro de ello participando a las diferentes instituciones públicas que tienen alguna relación directa con el fenómeno, llámese Ministerio de Seguridad Pública, llámese Ministerio Público, OIJ, Policía de Control de Drogas, el Poder Judicial, entre otros. Nosotros siempre los involucramos, así como el INAMU, el PANI, el IMAS, para que juntos podamos desarrollar en esas mesas de trabajo un producto que pueda brindar eventualmente alguna solución al fenómeno que estamos viviendo. Licenciado, usted mencionaba algo muy importante y son todos estos programas preventivos, ¿verdad? Que sería y es lo ideal, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional. Pero por otro lado vemos el fenómeno de las narconovelas, bueno, todos los malos ejemplos, por llamarlo de alguna manera, a los que están expuestos desde niños, jóvenes y personas ya adultas. Las noticias a diario, más de 500 homicidios ya en el país, una cifra récord que nunca habíamos vivido, o sea, nos estaríamos volviendo en un país inseguro. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? ¿Qué mensaje le daría en este momento a la ciudadanía, a las personas adultas que son pues, los pilares de la familia? Vamos a ver, debemos de retomar lo que nuestra Constitución política dice, ¿verdad? Que la familia es la base fundamental de la sociedad. Es en el seno de la familia en donde se deben de inculcar los valores necesarios a nuestros jóvenes, a nuestros integrantes de la familia, para que empiecen a desarrollar tendencias que impidan meterse en situaciones como las que estamos viviendo con las drogas y la delincuencia que nos está afectando en este momento. Lo que usted señala es muy cierto, tenemos una alta incidencia e influencia por parte de los medios de comunicación, entiéndase las narconovelas que han venido a instaurarse en los prime time de los distintos canales televisivos y en donde los jóvenes piensan que es una alternativa o una solución sencilla a las situaciones de vida que están pasando. Pero es donde nuevamente nosotros, el Estado en general, las instituciones públicas y la sociedad debe de partir y considerar de que definitivamente para que podamos desarrollar acciones que vengan a abordar de manera integral el fenómeno de las drogas y la violencia, no podemos trasladarle la responsabilidad al Estado, no podemos tampoco trasladarle la responsabilidad únicamente a la familia o bien a factores exógenos o externos que nos puedan estar afectando. Necesitamos sentarnos, conversar, hablar y ver cuáles son esos elementos que debemos de tomar en cuenta para evitar y contrarrestar el fenómeno de la violencia. Pero como señalaba, indiscutiblemente desde nuestras familias inculcar los valores necesarios para que los jóvenes puedan de manera decidida no involucrarse en ningún tipo de estas situaciones. Así es. Bueno, licenciado, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que nos hiciera una breve reflexión de 20-30 segundos al respecto. Muchísimas gracias. Sí, recordar que el fenómeno de las drogas es una situación que nos afecta hoy en día, que la violencia es una situación que nos afecta. No debemos de declinar en nuestro interés como sociedad costarricense, de luchar por recuperar a nuestro país de esta situación en la que nos encontramos, de aportar desde nuestra posición, sea cual sea, en la comunidad, en su trabajo, en la escuela de sus hijos, en cualquier otro lugar, aportar ideas, aportar acciones y permitir que podamos salir de esta situación tan compleja en la que nos encontramos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.